a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Se conocen más detalles de la trágica muerte de los turistas americanos. Felicitaciones a la autoridad aeroportuaria de Aruba por su trabajo durante este fin de semana. Ráfagas de disparos se escucharon en Miraflores. Así fue el juicio de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Llegan las promociones de Winfrey Casinos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles a todos ustedes la bienvenida a nuestra programación de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad se siguen conociendo detalles de la trágica muerte de dos turistas de origen americano en uno de los hoteles más importantes de nuestra isla. No solamente se conoció la identidad, pero también a lo que se dedicaban. Este fin de semana, un triste hecho conmocionó a la comunidad en general al momento en que se conoció la historia de un turista americano que habría caído desde el piso más alto de uno de los importantes hoteles en la isla. Sin embargo, cuando se realizó la investigación, se encontró a una mujer sin señales de vida en el interior de esta habitación. Hasta este momento, según lo que han indicado las autoridades, en este caso el cuerpo policial, se trataría del hombre Boris Josic, nacido en los Estados Unidos, y también la mujer Cristina Josic, nacida en Filipinas, de nacionalidad estadounidense. Se trataría de un matrimonio que, según redes sociales, estaría junto de por lo menos el año 2014. Este triste caso continúa bajo investigación. Cambiando de tema, la autoridad aeroportuaria de Aruba tuvo un excelente trabajo durante este fin de semana después de lo ocurrido el pasado sábado 3 de enero en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. Esto hizo que varias aerolíneas decidieran cancelar sus vuelos, ocasionando así que muchos pasajeros no pudiesen viajar. Sin embargo, gracias a la rápida labor también lograron atender a los pasajeros en el fin de semana. El domingo fue un día sumamente intenso y de mucha presión para la gerencia del aeropuerto de Aruba, su personal y todos los demás actores involucrados. Se calculó que solo en ese día se atendió por lo menos 17,000 pasajeros. Todo esto causado por los acontecimientos ocurridos en Venezuela con el arresto y traslado de Nicolás Maduro. La decisión se tomó por motivos de seguridad de cancelar la mayor cantidad de vuelos tanto de los Estados Unidos, también de distintas islas, KLM de Holanda, y algunos también de Sudamérica. Esto, según lo que indicaron, fue por evitar que Venezuela pudiera de pronto tomar represalias en contra de los aviones o embarcaciones estadounidenses. Sin embargo, 24 horas después, se decidió permitir que todos los vuelos continuaran de manera normal, incluso hacia Aruba. Lo que indicaron también en un informe enviado más temprano durante el día, se explicó que por lo menos habían 10 vuelos adicionales, llegando a casi 70 vuelos entre salidas y llegadas. Algunos vuelos arribaron más tarde. La gerencia expresó palabras de agradecimiento al personal del aeropuerto, a los voluntarios, a las aerolíneas asociadas y a las autoridades por su dedicación y trabajo en equipo. Asimismo, agradeció a los pasajeros por su paciencia y cooperación durante este día tan intenso. Debido a este ocupado día, el horario mostró que la operación del aeropuerto finalizó por lo menos a las 2 de la madrugada. Allí, el primer ministro, el señor Mike Eyman, y el ministro de Turismo, señor Wendrick Cecilia, se presentaron en el aeropuerto para agradecerle personalmente a los empleados del aeropuerto por su buen trabajo, reconociendo los esfuerzos realizados para atender a los turistas que debían regresar a sus países. Animal Welfare Alliance Aruba dio un reporte de lo que ha sido este programa de esterilización para perros y gatos de la calle hasta este momento. Según las cifras que indicaron, han sido miles de los cachorritos, pero también gatitos, que se han escapado de tener una vida dura. Animal Welfare Alliance anunció que su programa de esterilización masiva evitó el nacimiento estimado de 49,000 cachorros y gatos en situación de calle en el año 2025. Esto marca el año de mayor impacto de la organización hasta la fecha. Mientras las acciones de rescate continúan salvando vidas, AWA enfatiza que el rescate por sí solo no puede resolver la crisis continua de la sobrepoblación animal en Aruba. No podemos rescatar nuestra salida del problema
problema de la sobrepoblación, expresó miembro de la junta directiva. El rescate salva vidas hoy, pero la esterilización cambia el futuro. Las cifras de esterilización de agua muestran un crecimiento significativo. En el 2023, 1.500 animales fueron esterilizados, en el 2024, 2.700 y en el 2025, 4.687. Esto nos da un total de 8.887. Según datos de agua, solo las esterilizaciones realizadas en el 2025 ya han prevenido el nacimiento de por lo menos 28.000 cachorros y 21.000 gatitos. Estas cifras representan decenas de miles de animales que se han salvado de una vida de hambre, enfermedad, negligencia, abandono y sufrimiento en las calles. Empezamos nuestra ronda internacional con las imágenes que dejaron el día de ayer de ráfagas de disparos que se vivieron muy cerca a Miraflores, en Caracas, Venezuela. Y es que fueron las personas a través de redes sociales que postearon estas imágenes. Para ampliarnos la información, Beatriz Adrián. Horas de la noche se originó a eso de las 8 de la noche una confusión en el centro de Caracas, en los alrededores del Palacio de Miraflores, cuando drones no autorizados, según la información que suministraron al Ministerio de Comunicaciones, sobrevoló el centro de la ciudad capital, y esto originó una respuesta inmediata de organismos policiales y militares que comenzaron a disparar. Hubo ráfaga de tiros hacia estos artefactos voladores. Justamente la población civil que vive en los alrededores de Miraflores comenzó a resguardarse, personas corrían, los negocios comenzaron a cerrar y obviamente hubo un movimiento importante de policías y militares en la zona, incluso de tanquetas, ya que pensaban que se trataba de un nuevo ataque. Pero aparentemente fueron drones que no tenían permiso para volar y que al hacerlo sobre el centro de la ciudad, pues originaron esta respuesta, esta confusión de los organismos policiales, que comenzaron entonces este despliegue para tratar de dar de baja a estos drones. Es parte de la información. Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, hizo un recorrido por la ciudad capital en horas de la noche después de este suceso y pues dijo que estaba todo en tranquilidad, en normalidad, sin hacer referencia específica al asunto, al hecho que ocurrió, repito, a las 8 de la noche en el centro de la ciudad de Caracas. María Corina Machado, por otra parte, emitió un primer pronunciamiento en el día de ayer, asegurando que muy pronto volverá a Venezuela cuando lo considere necesario y que está de acuerdo con una repetición de elecciones presidenciales en el país. Cambiando de tema, Celia Mendoza nos habla de lo que fue el juicio el día de ayer que hizo Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ante el juez, indicando que hasta el próximo mes de marzo volverán a la corte. Sin embargo, los detalles de lo que ocurrió y lo que dijo Nicolás a continuación. Bajo altas medidas de seguridad, fueron trasladados de regreso al centro de detención metropolitano de Brooklyn Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Esto después de que se iniciara formalmente su proceso judicial aquí en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esta sesión fue liderada por el juez federal Alvin Hellenstein, quien les leyó los cargos en su contra. Estos incluyen conspiración para traficar cocaína, así como conspiración de narcoterrorismo y posesión ilegal de armas. Presentes estaban los abogados de defensa de Maduro, el señor Barry Pollack, así como el abogado de defensa de la señora Flores, Mark Donnelly, el que aseguró que su defendida estaba lastimada después de haber sido detenida por las autoridades estadounidenses, explicando lo que tenía en el rostro, algunas heridas visibles. Mientras tanto, también tenían el apoyo de una persona para traducir sus palabras del español al inglés. Nicolás Maduro utilizó esta oportunidad para decirle al juez que él no era culpable. De la misma manera lo hizo Cilia Flores cuando se les preguntó acerca de su posición frente a estos cargos. Cuando se estaba hablando específicamente acerca de su identidad, algo que es de proceso, Nicolás Maduro aprovechó para decir que él era el presidente de Venezuela, que había sido removido de manera forzosa de su casa en Caracas y que él había sido secuestrado y consideraba que era preso
de guerra. Mientras tanto, el juez interrumpió varias veces a Maduro, asegurando que este no era el momento para hacer este tipo de declaraciones. Se espera que en los próximos días tengan una visita consular, algo que mencionó el juez, y también se resalta que durante la salida de la corte de Nicolás Maduro, una persona interrumpió gritándole a él que iba a pagar por sus crímenes. Maduro aseguró que él era una persona de Dios y que era inocente. Se espera que se puedan ver nuevamente en la corte el 17 de marzo a las 11 de la mañana. Informó Celia Mendoza desde Nueva York para Telearuba. Analistas políticos de distintos países, por ejemplo de la República Dominicana, hacen un análisis de lo que ha sido la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero. Pero ¿esto qué conlleva y qué podría venir para los siguientes días? Aunque respaldan la salida de Maduro del poder, expertos señalan contradicciones en el esquema de transición de Venezuela al considerar que figuras vinculadas al chavismo mantendrían roles claves en ese proceso, aunque también aseguran que el escenario refleja intereses estratégicos de Estados Unidos. Pero ¿para qué todo esto si el régimen sigue igual? Van a negociar con el régimen, a esperar a ver qué sucede. El interés es tener a alguien en el poder que le garantice los recursos, petróleo, gas natural, oro. Estados Unidos busca controlar la transición, no ganar el capítulo, sino controlar la transición. En proceso de gestión de caos y transiciones democráticas se negocia con quien puede ejecutar, no se negocia con quien tiene la razón. Otros especialistas advierten que una operación de este tipo podría generar cuestionamientos desde el punto de vista del derecho internacional. Está clara la doctrina del presidente Trump, es que si usted no está conmigo, está contra mí. En tanto que representantes de la diáspora venezolana residentes en el país expresaron su respaldo a la intervención y señalaron que esperan que las primeras acciones del proceso de transición incluyan la liberación de presos políticos y que Edmundo González Urrutia pueda asumir la presidencia como ganador legítimo de los comicios de julio del 2024. Estamos hablando de 852 presos políticos entre civiles y militares que han sido condenados a 30 años en su mayoría, acusándolo de terroristas. Entonces, una persona que manda un mensaje por WhatsApp quejándose que tiene hambre, que no le llegó una comida, que no puede comprarlo, es condenado por un tribunal de facto a 30 años de cárcel, de las peores cárceles del mundo. Eso es lo que está padeciendo el pueblo venezolano ahora. A continuación les mostramos las historias de distintos venezolanos que han decidido no solamente seguir con esa fe y esa esperanza para lo que viene para su país, para Venezuela en los próximos días. Por ejemplo, muchos de ellos residen en Colombia al estar tan cerca e indican que ellos no pierden la fe después de lo que ocurrió el pasado sábado. En las calles de Bogotá, el silencio de los migrantes venezolanos contrasta con sus miradas que sostienen la ilusión sobre el futuro de Venezuela. El centro de la capital del país concentra a miles de venezolanos que a diario se la rebuscan para sobrevivir. Entre ellos, historias como la de Claudia Hernández, quien utiliza billetes venezolanos, hoy sin valor, para expresar su arte y ganarse el sustento. Un gesto que se convierte en clamor desde el exilio, desde la nostalgia y la esperanza. Ojalá que la intención sea que se ejerza el derecho, que se ejerza la soberanía, que se ejerza la libertad. ¿Por qué? Porque no hay nada tan bello como agarrar y decir, este es el país que yo quiero trabajar, que yo quiero estar. Entre los puestos de comida que rodean gran parte de la Plaza de Bolívar, también se escuchan relatos como el de Carmen. Hace 10 años tuvo que emigrar a Colombia y con esfuerzo logró conseguir este carro con el que trabaja a diario. Su clamor por la libertad de Venezuela no se apaga. Bueno, que no haya muerte, que no haya nada de eso, que todo sea normal como éramos antes, que todos teníamos comida, teníamos todo, no nos faltaba nada. Después de las celebraciones que marcaron a la capital del país, ¡sin dictadura! En este tercer día desde que se dio a conocer la captura de Nicolás Maduro, los migrantes reconocen que el camino no es fácil de leer. Pues yo pienso que el venezolano en estos momentos lo que quiere es libertad, porque ya ha sufrido 26 años de una dictadura. Todo es un proceso, esperemos a ver qué pasa. Puede ser bueno, puede ser malo, esperemos a ver qué pasa. Ellos están todavía en el poder,
Delcy Rodríguez, Diosdado, son personas que no son gratas para muchos de nosotros los venezolanos. Entonces, bueno, estamos allí a la expectativa. En medio de este sabor agridulce, los venezolanos siguen aferrados a la esperanza de la libertad y de una democracia. Afirman que la transición no es fácil, que toma tiempo y que también dependerá del apoyo internacional. Por ahora, en las calles de Bogotá, los migrantes siguen firmes en un nuevo día de trabajo, mientras a miles de kilómetros de casa llevan el corazón puesto en un mismo sueño, que algún día puedan volver a casa. Hay incertidumbre económica en la frontera entre Colombia y Venezuela después de lo ocurrido con la detención de Nicolás Maduro, a pesar de que muchos venezolanos y también colombianos intentan continuar su vida normal. Sin embargo, reina un ambiente de incertidumbre. Vacunar a la niña. ¿Siempre lo hace? ¿Va a Cúcuta a buscar ese servicio? Sí, siempre ha sido allá. A aprontar cositas y resguardar aquí. O sea, regresa a Venezuela hoy. Sí regreso, pero para el centro no. Para la capital, pues. Con más de 50.000 personas cruzándolo cada día, el puente internacional Simón Bolívar es un primer termómetro para sentir qué pasa del otro lado. Por unos lados estamos bien, ¿verdad? O sea, más tranquilidad, pero estamos alertas, que no se sabe qué puede reventar de un momento a otro. Sé que la gente está resguardada en las casas. Que hay mucha gente que está saliendo, hay unos que dicen que se van ya, que porque de pronto pase algo, no se sabe todavía que piensen allá. Mientras tanto, en la zona franca de Cúcuta siguen llegando toneladas de productos con destino a Venezuela, entre estos papel, plástico, repuestos y todo tipo de maquinaria. Muchísima incertidumbre, ¿qué va a pasar? Obviamente esto es algo transitorio y no es ya inmediatamente que vaya a pasar este cambio. Yo le pongo, con la experiencia que tenemos de tantos años, por ahí un año de transitorio, que ya empiece obviamente ya a operar los puertos en Venezuela y a dejar entrar cargas con más frecuencia. Pero por hasta el momento, incertidumbre. Para Ureña, Estado Táchira. ¿Pero qué hoy llega cargado? Repuestos. ¿Y cómo está el tráfico hacia allá, hacia la zona de Venezuela? Bien, bendito Dios. ¿No ha habido problema en este...? ¿Y cargando ha habido problema? Todo bello. Por ahora, los empresarios observan con cautela el comercio y recordando que la relación bilateral alcanzó $7.200 millones en 2008 y que tras la reactivación de relaciones en 2022, el intercambio llegó a $1.200 millones a cierre del 2025. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, pay data way. Paga online, online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais cosas, aceita kiosco. Hey, Ruman, nunca más me te para de rei. Van online, ¿verdad? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba, nueva línea de Downy Intense. Siente Downy.
más información a través de Primera Plana. Sabemos que ya los niños se alistan para su regreso a clases y esto podría tener consigo no solamente dificultad para volver a madrugar, hacer tareas y hacer estas labores. Sin embargo, hoy una experta nos indica qué podemos hacer para ayudarles. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuida. Si a tu hijo le cuesta volver a la rutina, no estás solo. Enero puede ser realmente difícil en cuanto a tristeza, melancolía y síntomas de depresión, y es una combinación de muchas cosas. La doctora Ariana Howitt, de la Fundación para la Salud Mental Infantil, explica que volver a la estructura de un día escolar puede generar estrés y afectar el estado de ánimo y el comportamiento de los niños. Recomienda mantener las rutinas lo más estables posible, pero también asegurarse de que los niños se mantengan activos y conectados con los demás. Existe algo que llamamos activación conductual, que es una herramienta de tratamiento para los síntomas de depresión y la depresión en sí, que consiste simplemente en hacer algo. En vez de esperar a sentirse bien y motivado, lo haces y luego el estado de ánimo mejora. Joet dice que los padres pueden hablar con los niños sobre cómo se sienten al volver a la escuela, preguntarles si están nerviosos o estresados, y luego buscar soluciones juntos. Señala que los padres de niños pequeños pueden necesitar ayudarles a identificar sus emociones, ya que quizás no tengan las palabras para expresarlas. Y finalmente, recomienda establecer metas pequeñas. Por ejemplo, si mi hijo está en la cama todo el día y no quiere hacer nada, una meta pequeña puede ser 15 minutos de una actividad divertida y luego realmente enfocarse en el elogio y en hacer que se sienta bien, porque lo que realmente combate la depresión es ese refuerzo positivo. Para el Minuto de Salud, soy Angie Castillo. Arrancamos este mes de enero y como es costumbre, en Win Creek, Crystal y Sí por Casinos llegan las mejores promociones para este mes y que de esta forma todos sus clientes puedan jugar y ganar. Y llega con este nuevo año 2026 las mejores promociones en Win Creek, Crystal y Sí por Casino, no solamente en esta época de carnaval, pero también celebrando el Día Diabético. Luenda nos tiene las promociones de este mes de enero. Sí, danke Alejandra, maneira sempre, ribattuja Luna, nós temos promoção Groovy Mondays. É promoção aqui para os membros de 60 anos para arriba, na Mr. Passa, runga acumular 50 tier points e assim não receber $10 riba e caixa de membresia. E também dia 26 de janeiro, nós estamos invitando os membros de 60 plus, passa, runga, acumular 50 tier points e assim você tem uma oportunidade de participar de nos Pen and Win e assim for de 4 até 6 horas e meia, nós saca 2 felizes ganadores e você tem a oportunidade de ganhar até com o máximo de $200 free play. E rebatuja mais, nós temos promoção Golden Coins. É promoção aqui, na Win Creek Seaport Casinos. Nós estamos invitando os membros não passa, runga, acumular 150 tier points e assim nós saca 3 felizes ganadores cada 30 minutos. Começando de 6 horas até 8 horas e tem a oportunidade para ganhar até com o máximo de $600 free play. E arriba tudo a ranção, nós temos promoção Lucky Star. É promoção aqui na Win Creek Crystal Casinos. Nós estamos invitando os membros não passa, runga, acumular 200 tier points e assim nós saca 2 felizes ganadores cada 30 minutos, começando de 6 horas até 8 horas e tem a oportunidade para ganhar até com o máximo de $800 free play. E arriba Chávez, nós temos promoção Forever Young. Está aqui para os membros de 50 até 59 anos de idade. Nós passa entre 6 horas da tarde até 10 horas da noite, runga acumular 50 tier points e assim não receber $10 free play riba e caixa de membresia. E arriba Chabiana, nós temos promoção Carnaval Time. E promoção aqui na Win Creek Crystal Casino. Os membros não têm que acumular 300 tier points. Assim, nós saca 3 felizes ganadores cada hora, começando de 8 horas até 10 horas. E tem a oportunidade de ganhar até com o máximo de $1.200 cash. E arriba já sabe, nós temos promoção Jump and Win. Essa aqui na Seaport Casino. Nós invitamos os membros não passa, runga, acumular 275 tier points. Nós vamos sacar 3 felizes ganadores cada hora, começando de 8 horas até 10 horas, e tem a oportunidade de ganhar até com o máximo de $1.000 cash. E dia 25 de janeiro, nós temos promoção Betico Day.
El día aquí los miembros nanta pasa junga acumula 250 tier point y así nos lo saca 2 feliz ganador cada 30 minutos, comenzando de 6 horas de cuchetor y así tiene oportunidad de ganar até con máximo de $900 cash. Y por último, día 31 de januario, nos tenemos promoción Sea Secret. La promoción aquí lo tiene ambos casinos, Crystal y Seaport, nos está evitando que nos pasa junga acumula 400 tier point. Por de 26 de januário até o 31 de januário, essa aqui lota printed out ticket. Dia 31 para 10 horas da noite, nos lo saca 5 feliz ganador, caminha por vai ganhar até com máximo de $1.500 cash. E a la vez, nós estamos invitando os membros para passar cerca de luna de januário, por boa sorte de nossa promoção na novo e também nós queremos desejar a os membros bom começo de ano 2026. Llega nuestra sección de las más virales y a esta oportunidad les mostramos cómo una propuesta de matrimonio delante de un grupo de niños terminó completamente mal. Un momento singular cargado de emociones se vivió recientemente en una ciudad de esquina ubicada al sur de la provincia de Corrientes, en Argentina. Lo que prometía ser un acto escolar convencional se transformó inesperadamente en el escenario de una propuesta de matrimonio que sacudió la rutina del evento, generando tal impacto que el video viral del suceso circuló rápidamente en redes. El episodio se desarrolló ante la atenta mirada de familiares, compañeros y miembros de la comunidad educativa. En medio de la celebración, cuando todo parecía transcurrir normal, un joven decidió interrumpir el acto para dar un paso importante en su vida. Le pidió matrimonio de una forma pública a su novia. La decisión de realizar la propuesta en semejante contexto no pasó desapercibida. Los presentes sintieron la tensión propia de la declaración de amor que fue expuesta. Las miradas se centraron en la joven, evidenciando la tradicional espera de un sí efusivo. Sin embargo, lo que sucedió después tomó a todos por sorpresa. La joven, evidentemente impactada por la situación, optó por una respuesta cautelosa y poco habitual, indicando: prefiero hablar de esto en casa. Llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Aruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.